El motor comenzó a fallar justo cuando creí que al fin tendría un día normal. El traqueteo metálico se mezclaba con el sonido del tráfico, y cada vibración del volante parecía burlarse de mí. Suspiré con frustración. ¿Por qué todo tenía que romperse? El auto, mi paciencia, mi vida. Todo parecía desmoronarse. La rutina diaria, los mensajes vacíos de Javier, mi pareja, preguntando a qué hora regresaría, y una relación que solo se sostenía por costumbre. No tenía tiempo para esto. Busqué con la mirada algún taller cercano. Recordé uno al que siempre pasaba de largo, un taller pequeño, casi escondido, con un letrero oxidado que apenas se sostenía. Taller Adrián. No sabía por qué me vino a la mente, pero decidí arriesgarme. Al llegar, el olor a aceite quemado y metal caliente me envolvió. El taller estaba casi vacío, salvo por el sonido de herramientas golpeando. Me bajé del auto, esperando que alguien saliera. Entonces lo vi. Estaba de espaldas, inclinado sobre el capó de un auto negro. Llevaba una camiseta gris sin mangas, manchada de grasa, que dejaba ver unos brazos fuertes, tatuados. Su piel bronceada brillaba bajo el sudor. Cada movimiento suyo era preciso, casi hipnótico. Y entonces se giró. Nuestros ojos se encontraron. Oscuros. Profundos. Peligrosos. ¿Problemas con el motor?, preguntó con una voz grave, rasposa. Me tomó un segundo responder. Eso parece, dije, intentando sonar segura. Se acercó con paso lento, seguro. Sonrió, una mueca leve, casi peligrosa. Y déjame verlo. Puedo arreglarlo. Su mirada se sostuvo en la mía más de lo necesario. Me aparté para darle espacio. Comenzó a trabajar en el auto, sus manos recorriendo el motor con una seguridad que me resultaba casi hipnótica. ¿Sueles conducir mucho?, preguntó sin apartar la vista. Sí. Trabajo lejos. Eso explica por qué el motor está cansado. Todo se rompe si no se cuida. Sentí que no hablaba del auto. Bajé la mirada, pero su tono seguía resonando en mi cabeza. Va a tardar, añadió. Pero creo que no te importará esperar. Sonrió de nuevo. Y esa sonrisa, por alguna razón, me hizo quedarme. El aire en el taller se volvía más denso a cada segundo. Cada sonido del metal resonando, cada herramienta golpeando el suelo, parecía mezclarse con la sensación incómoda, pero embriagadora, que se instalaba entre nosotros. Debería haber aprovechado el momento para irme, pero no lo hice. Me quedé allí, observándolo trabajar con movimientos que parecían demasiado seguros, demasiado calculados. Había algo hipnótico en él, algo que me mantenía anclada. Adrián se enderezó tras unos minutos. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando ver más de su piel bronceada y tatuada. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Se acercó con esa misma seguridad con la que se había movido desde que lo vi. ¿Siempre te quedas a ver trabajar al mecánico?, preguntó con una media sonrisa. Me crucé de brazos. Solo cuando el espectáculo lo vale. Adrián soltó una breve risa. No una carcajada, sino un sonido bajo y gutural. Como si le hubiera gustado mi respuesta. Oh vaya. No esperaba eso. Se detuvo frente a mí. Pero me gusta. Su cercanía me hizo tragar saliva. El calor que emanaba su cuerpo se mezclaba con el ambiente cálido del taller. Era absurdo, pero sentí que faltaba el aire. ¿Siempre eres tan directo?, pregunté, desviando la mirada. Solo cuando alguien parece querer escuchar cosas directas. Volví a mirarlo. Su sonrisa se ensanchó. Era descarada, peligrosa. Como si supiera exactamente qué estaba provocando en mí. Tu auto va a necesitar un buen rato. Hay piezas que están al borde de romperse, dijo, dándole un vistazo al motor antes de volver a enfocarse en mí. Pero si te quedas, podría explicarte lo que le pasa. Me miró con intensidad. Una invitación clara, disfrazada de simple conversación. ¿Me estás coqueteando o explicando mecánica?, y pregunté, cruzando los brazos. ¿Y si son las dos cosas?, respondió, con la voz más baja. Su tono, su forma de hablar, era como una caricia que no se atrevía a hacer toque. No debería haberme quedado.
Podría haber dicho que regresaría más tarde, pero no lo hice. Sentía una extraña necesidad de saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar con ese juego. Vamos, dijo entonces, haciendo un gesto con la cabeza hacia el auto. Te mostraré algo. Me acerqué, dudando un segundo. Adrián abrió la puerta del conductor. Y necesito que enciendas el motor. Obedecí. Sus dedos rozaron los míos al entregarme las llaves. Un toque breve, pero suficiente para encender algo dentro de mí. Al girar la llave, el motor rugió. Adrián se inclinó junto a mí. Su rostro quedó peligrosamente cerca del mío. Escucha, susurró. ¿Oyes cómo suena? El motor te dice lo que necesita. Hay que saber escucharlo. Su aliento rozó mi piel. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si no sé lo que necesita? Pregunté, mirándolo a los ojos. Yo sí lo sé. Su respuesta fue apenas un murmullo. Se quedó observándome en silencio. La distancia entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Cualquier movimiento y... El motor necesita ajustes, dijo finalmente, rompiendo la tensión. Dio un paso atrás, dejando un vacío que no supe cómo interpretar. Pero todo a su tiempo. Me quedé allí sentada, con el sonido del motor aún resonando en mis oídos. No estaba segura si hablábamos del auto o de otra cosa. El sonido del motor se apagó, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Yo sí lo sé. Su voz había sonado tan segura, tan convencida. Era absurdo como unas simples palabras podían hacer que algo en mi interior se removiera, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me quedé sentada al volante, mirando por la ventana. El taller seguía vacío, salvo por nosotros. La puerta seguía cerrada, aislándonos del mundo exterior. Adrián se movía con tranquilidad, pero con cada paso que daba, sentía su presencia casi pegada a mi piel. Se inclinó de nuevo sobre el motor, y yo, como hipnotizada, salí del auto para acercarme. ¿Te molesta si miro? Pregunté, intentando sonar despreocupada. Adrián giró el rostro hacia mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. Acércate. Su voz era un susurro disfrazado de invitación. Obedecí. La distancia entre nosotros se redujo hasta que pude sentir el calor que emanaba su cuerpo. El aroma a aceite, sudor y algo más, algo propio de él, me envolvió. Me incliné un poco para observar lo que hacía, pero en el movimiento, mi brazo rozó el suyo. El toque fue intencional. Pudo haberlo evitado. Pude haberlo evitado. Pero ninguno lo hizo. Mi respiración se volvió más superficial. Adrián no se apartó. Siguió trabajando, pero cada movimiento suyo era más lento, más calculado. Mira esto, dijo finalmente, señalando una pieza del motor. Cuando esta parte se recalienta, es porque no se ha usado bien. Se cansa de esperar a que alguien la maneje como se debe. Me giré para mirarlo. Estaba tan cerca que pude ver la fina capa de sudor en su cuello, el movimiento casi imperceptible de su pecho al respirar. ¿Cómo se maneja bien? Pregunté, sin apartar la mirada. Él levantó la vista. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Con firmeza. Pero también con paciencia. No sé si hablaba del motor. No creo que lo hiciera. Mi pulso se aceleró, y tragué saliva. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Mi cuerpo entero se tensó, anticipando algo que aún no estaba lista para admitir. Entonces, su mano se deslizó por el borde del auto, rozando la mía. Un toque breve, pero que dejó un rastro de fuego. ¿Quieres probar?, preguntó. Su voz era baja, casi un desafío. ¿Probar qué?, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Adrián se inclinó un poco más, lo suficiente para que su brazo tocara el mío. Mi piel se erizó al instante. Probar si sabes manejarlo bien. El aire se volvió pesado. Casi irrespirable. Podía sentir la electricidad entre nosotros, chispeando en el espacio reducido. Dio un paso atrás. Solo uno. Y ven, dijo, señalando el asiento del conductor. Vamos a averiguarlo. No lo pensé. Me moví hasta el asiento. Adrián se colocó a mi lado,
tan cerca que nuestros muslos casi se tocaban. Cerró la puerta, sellándonos dentro del auto. Ahora, acelera. Despacio primero. Mis dedos temblaban levemente cuando giré la llave. El motor rugió, profundo y grave. Bien. Ahora más fuerte. Su mirada estaba fija en la mía, no en el tablero. Aceleré. El sonido llenó el espacio, vibrante. Pero lo que realmente resonaba era el ritmo apresurado de mi respiración. Eso es, murmuró Adrián. Sabía que lo harías bien. Su mano se deslizó, aparentemente para ajustar algo en el tablero, pero sus dedos rozaron mi pierna. Un toque leve, casi accidental, pero intencionado. Me quedé inmóvil. Solo escuchaba el latido desbocado de mi propio corazón. Cuando giré el rostro para mirarlo, sus labios estaban peligrosamente cerca. ¿Y ahora qué?, pregunté en un susurro. Él sonrió. Ahora, vemos si puedes manejar todo esto. El aire dentro del auto se volvió denso, casi irrespirable. Cada centímetro de espacio parecía cargado de algo invisible, algo peligroso. El sonido del motor vibraba bajo nuestros pies, pero lo que de verdad hacía temblar el ambiente era la cercanía entre nosotros. Adrián estaba a pocos centímetros. Su brazo seguía rozando mi pierna, como si ese leve contacto fuera suficiente para encender una chispa que amenazaba con consumirlo todo. ¿Te molesta si cierro la puerta?, preguntó con voz grave. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. El clic seco del seguro al cerrarse resonó más fuerte de lo que debía. Era como si ese sonido sellara algo más que el auto. Sellaba una decisión. Una línea que tal vez estaba a punto de romperse. Escucha, dijo Adrián, acercándose un poco más. El calor de su cuerpo irradiaba hacia mí. ¿Oyes cómo ruge el motor? Late. Como si esperara algo. ¿Qué está esperando?, pregunté, con la voz apenas audible. Adrián sonrió, esa sonrisa peligrosa que parecía conocer mis secretos. A que alguien lo maneje bien. Mi respiración se volvió más pesada. Los latidos en mis sienes eran tan fuertes que sentía que él también podía escucharlos. El motor no era lo único que vibraba. También lo hacía mi cuerpo, mi piel, mi voluntad cada vez más débil. Él se inclinó. Su rostro quedó a tan solo unos centímetros del mío. Su mirada se deslizó desde mis ojos hasta mis labios y de vuelta. Si quieres que me detenga, dímelo, susurró, con una voz tan baja que se confundía con el rugido del motor. Tragué saliva. Podía haberlo hecho. Podía haber abierto la puerta, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero no lo hice. Mis labios se entreabrieron, pero no para decirle que se detuviera. No lo hagas. Y ahí se rompió todo. Su boca se apoderó de la mía con un hambre que sentí recorrerme de pies a cabeza. El primer beso fue lento, como si probara un terreno desconocido. Pero el segundo ardía. Era posesivo, urgente. Como si hubiera estado esperando demasiado tiempo. Mis manos se aferraron a su camiseta manchada de grasa, acercándolo más. Sentí la textura áspera del algodón, el calor de su piel debajo. Sus manos, grandes y seguras, subieron por mis muslos, dejando un rastro de fuego a su paso. El espacio dentro del auto se volvió asfixiante. Cada respiración era un jadeo. Cada roce de su piel contra la mía parecía borrar cada pensamiento racional. Su boca descendió hasta mi cuello, donde dejó un camino de besos húmedos. Dime si esto está mal, susurró, sin apartarse. Y no lo sé, contesté, perdida en la sensación de su aliento sobre mi piel. Pero no quiero que te detengas. Su sonrisa se curvó contra mi cuello. Sus manos se deslizaron con más seguridad, y por un momento, todo lo demás dejó de existir. El sonido del motor, la vibración del auto, el calor de su cuerpo. Todo se fusionó. Nada importaba más que ese momento. Nada más que nosotros. El sonido del motor seguía vibrando bajo nosotros, pero el verdadero temblor estaba en el aire espeso que nos envolvía. Cada respiro se entrecortaba, cada roce de piel se sentía como electricidad líquida corriendo bajo la superficie. La distancia que nos separaba se había evaporado. No había marcha atrás. Sus labios se movían contra los míos con una mezcla peligrosa de necesidad y control.
Cada beso era un recordatorio de que algo se había desatado. Sus manos, grandes y seguras, viajaban lentamente por mi cuerpo, marcando un camino que ardía donde quiera que me tocaba. Me aferré a su camiseta manchada de grasa, atrayéndolo aún más cerca. El olor a aceite, metal caliente y su perfume tenue formaba una mezcla embriagadora que nublaba mis sentidos. El mundo exterior dejó de existir. Ya no estaba pensando en lo que era correcto. Solo en lo que sentía. «Que esto está mal», susurré entre jadeos. Mi voz temblaba, pero no por duda. Adrián se detuvo un segundo. Sus ojos, oscuros y ardientes, se encontraron con los míos. «Dímelo si quieres que pare», susurró, su respiración golpeando mis labios. Sabía que ese era el momento. Podía decirlo. Podía detenerlo todo. Podía fingir que aún tenía el control. Pero no lo dije. «No lo hagas». Adrián sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que se sentía como una victoria. Sus labios descendieron hasta mi cuello, donde dejó un sendero de besos que me hicieron arquear la espalda. Su lengua trazó líneas suaves sobre mi piel, arrancando de mí un suspiro que sonó demasiado alto en el pequeño espacio del auto. «No sabes cuánto he esperado esto», susurró, su voz baja y rugosa. «¿Esperado?», pregunté, tratando de recuperar el aliento. Se inclinó hasta que nuestras frentes se tocaron. «Desde el momento en que entraste. Desde que te vi mirarme». Mi cuerpo se tensó. Quise negar que había algo desde el principio, pero sería una mentira. Lo había sentido. Esa chispa. Esa anticipación peligrosa. Y ahora, se estaba convirtiendo en incendio. Sus manos continuaron su recorrido, explorando con lentitud calculada. Cada toque era deliberado, cada roce una promesa. Nuestros cuerpos se alinearon en el reducido espacio del asiento delantero. La posición incómoda no importaba. Lo único que existía era la sensación de su cuerpo firme presionando el mío, el calor que emanaba de su piel, la forma en que cada respiración se mezclaba con la mía. «Estás temblando», murmuró contra mi oído. «No puedo evitarlo», admití. Él se apartó lo justo para mirarme. Su mano subió hasta mi rostro, sujetándolo con suavidad, como si temiera que fuera a romperme. «Entonces dime que pare», insistió. Sabía que no lo haría. No podía. Mis labios se alzaron apenas en una sonrisa. «Te dije que no lo hagas». Y entonces, el último fragmento de cordura se desmoronó. Su boca se apoderó de la mía con fuerza renovada. Esta vez, el beso no fue un experimento, no fue duda. Fue hambre. Fue necesidad. Fue la liberación de todo lo contenido. Mis manos se deslizaron bajo su camiseta, sintiendo la piel caliente y tersa de su abdomen. Adrián gruñó bajo en su garganta, un sonido que me hizo temblar aún más. Su cuerpo se tensó contra el mío. «Dios, Daniela», murmuró mi nombre como si fuera una oración. Mis piernas encontraron el asiento trasero, y en un movimiento torpe pero inevitable, nos deslizamos hacia él. El espacio reducido nos obligó a acercarnos aún más, a enredarnos de formas que desdibujaban cualquier límite. El auto crujió bajo el movimiento. Pero no nos detuvimos. No podíamos. Las ventanas comenzaron a empañarse. Cada respiración, cada suspiro, cada roce marcaba un ritmo frenético e incontrolable. Mis pensamientos se disolvían con cada toque suyo. Solo existía el momento. Solo existía él. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó entre besos. «No», admití, atrapando su labio inferior con los míos. «Pero no quiero detenerme». Adrián sonrió, esa sonrisa oscura y peligrosa que me hizo recordar que esto era real, que estaba sucediendo. «Tampoco quiero que lo hagas». Las palabras se perdieron entre jadeos y caricias. Todo se volvió calor, piel, respiración. El mundo dejó de importar. Habíamos cruzado la línea. Y ya no había vuelta atrás. Las ventanas del auto estaban completamente empañadas, aislándonos del mundo exterior. La humedad en el aire se mezclaba con el calor que desprendían nuestros cuerpos. Cada respiración pesada y entrecortada se sentía amplificada en el espacio reducido, como si cada jadeo fuera un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. El olor a metal caliente y aceite se confundía con el aroma a piel, a deseo desenfrenado.
Adrián se movía con determinación, como si supiera exactamente lo que hacía, dónde tocar, cómo encender cada parte de mí. Cada caricia suya no era casualidad, era un incendio deliberado, una necesidad que quemaba y no se podía apagar. Sus labios exploraban mi piel con hambre, dejando un rastro ardiente en cada beso húmedo. «No tienes idea de lo que haces», susurró contra mi cuello, su aliento caliente provocando un escalofrío que me recorrió la espalda. «Tal vez sí», respondí en un suspiro, arqueando el cuerpo hacia él. Mis manos se deslizaron bajo su camiseta, sintiendo el calor de su piel, firme y tersa bajo mis dedos. La levanté lentamente, y él me ayudó a quitársela. El contacto directo piel con piel intensificó todo. Sentí como su pecho subía y bajaba rápidamente, en sintonía con mi respiración. «Maldición, Daniela», murmuró, pronunciando mi nombre como si le perteneciera. Su boca regresó a la mía con un beso profundo, urgente, como si quisiera memorizarme. No había espacio para el pensamiento, para la duda. Todo era instinto. Mis piernas se enredaron alrededor de su cintura mientras él se acomodaba mejor en el asiento trasero. El cuero crujió bajo nosotros, pero no nos importó. Cada movimiento, cada roce, desdibujaba aún más cualquier rastro de razón. Mis manos recorrían su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo mi toque. Sus dedos se deslizaron por mi cintura, subiendo y bajando, explorando, reclamando. «¿Estás segura?», preguntó de nuevo, deteniéndose un momento para mirarme a los ojos. Su voz, grave y rasposa, temblaba apenas. No dudé. «Nunca he estado más segura». Adrián sonrió, una sonrisa oscura, peligrosa. Esa sonrisa que desde el primer momento supe que iba a ser mi perdición. «Y entonces no voy a detenerme». Y no lo hizo. Su boca regresó a mi cuello, mordiendo y besando en una mezcla perfecta de suavidad y posesión. Mis caderas se movían al ritmo del suyo, creando una danza que ninguno de los dos quería interrumpir. Cada toque era una explosión de sensaciones que me hacían perder el sentido de todo lo que no fuera él. «Eres perfecta», susurró contra mi piel, su voz ronca en mi oído. «Perfecta para romper las reglas». Mis dedos se aferraron a su cabello, guiándolo hacia donde lo necesitaba. Los jadeos se convirtieron en suspiros ahogados, y cada sonido se sentía como una confesión. El auto entero parecía vibrar con nosotros. No había prisa, pero tampoco había calma. Todo se sentía exacto, inevitable. Como si cada segundo hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento. Adrián me miró nuevamente. Sus ojos oscuros, brillantes por el deseo, me decían que entendía lo que estaba pasando. Que, como yo, sabía que habíamos cruzado un punto de no retorno. «No tienes idea de lo hermosa que te ves ahora», dijo, y su tono me derritió. Las palabras flotaron en el aire, mezclándose con los sonidos que llenaban el auto. Su mano se deslizó por mi rostro con ternura, contrastando con la intensidad del momento. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. No había culpa, no había razones. Solo el calor, la necesidad, el momento. Y luego, el mundo se deshizo de nuevo. Nos movimos al unísono, guiados por un ritmo que ninguno de los dos cuestionó. Cada respiración se entrelazaba, cada caricia dejaba marcas invisibles pero imborrables. Los gemidos eran bajos, íntimos, demasiado reales. Mis pensamientos se diluyeron. Todo lo que existía era la sensación de la hora. La sensación de estar completa por primera vez en mucho tiempo. Finalmente, tras lo que se sintió como una eternidad, el ritmo se ralentizó. Nuestras respiraciones eran aún frenéticas, pero el momento de mayor intensidad había pasado. Adrián se recostó levemente, dejando su frente contra la mía. «Eso», murmuró, cerrando los ojos por un momento. «Fue más de lo que imaginé». Asentí, incapaz de hablar. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de ocurrir. La realidad comenzó a filtrarse lentamente. Las ventanas seguían empañadas, el aire aún caliente, nuestros cuerpos aún entrelazados. Pero fuera del auto, el mundo seguía. Y lo sabía. Sin embargo, no me moví. Adrián tampoco. Porque en ese momento, todavía éramos solo nosotros. Todavía existía el ahora. El silencio dentro del auto era distinto ahora. No estaba lleno de tensión ni de anticipación, sino de algo más pesado, más real.
El aire seguía impregnado del olor a aceite, sudor y algo más profundo, la sensación innegable de lo que acababa de suceder. Mi respiración comenzaba a estabilizarse, aunque el ritmo acelerado de mi corazón seguía recordándome cada detalle de lo que acabábamos de compartir. Adrián se quedó recostado un momento, con su frente apoyada en la mía. Podía sentir su respiración, aún agitada, mezclándose con la mía. El calor de su piel, el leve temblor en sus manos que aún rozaban mi cintura. Ninguno de los dos se atrevía a moverse. Parecía que, si lo hacíamos, la burbuja que habíamos creado se rompería y la realidad se precipitaría sobre nosotros. Pero el momento terminó. Siempre lo hace. Adrián se apartó lentamente. Sus ojos, que antes ardían con deseo, ahora tenían algo más en ellos. Algo que reconocí, conciencia. Un recordatorio de que, fuera de este espacio reducido y sofocante, el mundo seguía girando. Debemos, comenzó a decir, su voz ronca. Debemos volver. Asentí, aunque una parte de mí deseaba quedarme allí, entre el olor del motor y el recuerdo de sus manos. Nos vestimos en silencio, evitando mirarnos más de lo necesario. Todo el espacio del auto parecía demasiado pequeño, como si supiera lo que habíamos hecho. Cada movimiento recordaba el contacto de antes, el roce de sus dedos, el peso de su cuerpo sobre el mío, los susurros jadeantes. Cerré los ojos un momento, intentando sacudir esas imágenes, pero estaban impresas en mi mente. Cuando finalmente abrimos la puerta del auto, el aire fresco del exterior me golpeó con fuerza. Me di cuenta de lo empañadas que estaban las ventanas, de lo evidente que debía ser lo que había ocurrido. Sentí el rubor subir a mis mejillas. Adrián se adelantó unos pasos. Tomó un trapo y comenzó a limpiar las herramientas del taller, como si todo volviera a ser normal, como si lo que había pasado no fuera más que una interrupción en su jornada laboral. Yo, en cambio, me quedé de pie, observándolo, sin saber muy bien qué hacer. Tu auto está listo, dijo de repente, sin girarse. El motor sonará bien ahora. Me tomó unos segundos procesar sus palabras. ¿Eso era todo? ¿Volveríamos a fingir que no había pasado nada? ¿Eso es todo? Pregunté, obligando a mi voz a sonar estable. Adrián se volvió hacia mí. En sus ojos había algo que no supe descifrar. Tal vez arrepentimiento, tal vez aceptación. Tal vez ambos. ¿Qué esperas que diga? Preguntó, con la voz más baja, casi un susurro. ¿Que esto tiene sentido? No lo tiene. Fue lo que fue. Y lo sabes. Sentí un nudo en la garganta. Tenía razón. Pero dolía escucharlo. No planeé que esto pasara, murmuré. Adrián sonrió, una sonrisa cansada. Y yo tampoco. Pero pasó. Nos quedamos en silencio. Una brisa leve movió el polvo del taller. El mundo seguía ahí afuera, indiferente a lo que habíamos hecho. El teléfono en mi bolso vibró. Sabía quién era sin mirarlo. Javier. El recordatorio de la vida que debía retomar. De la vida que, por unas horas, había dejado de lado. Adrián se acercó con las llaves del auto en la mano. Extendió el brazo hacia mí, pero esta vez, no hubo roces accidentales, no hubo miradas prolongadas. Solo el peso de la realidad colgando en el aire. Te dije que podía arreglarlo, dijo, depositando las llaves en mi mano. Nuestras miradas se encontraron una última vez. No hubo sonrisas esta vez. Solo entendimiento. Gracias, susurré. Me subí al auto. El motor encendió al primer intento, suave, perfecto. Adrián se quedó de pie frente al taller, observándome. No levantó la mano para despedirse. No hubo palabras finales. Pisé el acelerador. El taller comenzó a alejarse en el espejo retrovisor. Las calles vacías se extendían frente a mí, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Pero dentro de mí, el eco de lo que había ocurrido seguía tan vivo como el rugido del motor recién arreglado. Podía fingir que nada había cambiado. Podía regresar a mi vida estable, a las conversaciones vacías, a las noches silenciosas. Pero cada vez que escuchara el sonido del motor encendiéndose, recordaría el calor de su cuerpo, el roce de sus labios, y la sensación de haber cruzado una línea que no se puede desdibujar. Porque algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser las mismas.